¿Qué le parece si repasamos paso a paso las actividades del gobierno de la Ciudad de México? Durante el martes, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera encabezó la modernización del parque vehicular del Sistema de Movilidad 1, dando banderazo a 148 autobuses. Además, acudió a la firma de convenio entre los gobiernos de la CDMX y el estado de Coahuila por el programa Médico en tu Casa. El miércoles, Mancera Espinosa da banderazo de salida a 17 nuevas unidades para el servicio Atenea. Acude también al Festival Sociocultural en el marco del Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas. Jueves, el mandatario firma convenio con AT&T y la Ciudad de México. El metro contará con Wi-Fi gratuito. Además, entregó tarjetas de seguro contra la violencia a mujeres y mujeres trans. El viernes, el jefe de gobierno encabezó la inauguración del laboratorio de revisión de obras en Azcapotzalco y presidió la apertura de la planta potabilizadora Tecomitl 2. Finalmente, encabezó la firma de la carta de intención con la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y la Asociación de Migrantes Michoacanos en materia de personas migrantes repatriadas. Alejandro González, 21 Noticias.